Sentidos y partes del cuerpo. El cuerpo humano tiene diferentes partes. En la cara están la boca, la nariz, los ojos y la frente. Por la boca entran los alimentos al cuerpo. Dentro de la boca están los dientes. Los dientes sirven para cortar los alimentos. Dentro de la boca también está la lengua. En la lengua está el sentido del gusto. La lengua también sirve para hablar. Por la nariz entra aire al cuerpo. En la nariz está el sentido del olfato. Los ojos sirven para ver. En los ojos está el sentido de la vista. La frente está en la parte superior de la cara, y la cabeza está en la parte superior del cuerpo. ¿El cerebro está dentro de la cabeza? Las orejas están a los lados de la cabeza y sirven para escuchar los sonidos. En las orejas está el sentido del oído. El cuello une la cabeza con el cuerpo, y los hombros unen el cuerpo con los brazos. Los brazos están a los lados del cuerpo. Las manos están al final de los brazos. Cada una de las manos tiene 5 dedos. Los dedos sirven para tocar y coger las cosas. En las manos está el sentido del tacto. Las uñas cubren la punta de los dedos. Las piernas son las partes del cuerpo que sirven para movernos. Las rodillas están a la mitad de las piernas. Las rodillas sirven para doblar las piernas. Finalmente, los pies están en la parte inferior de las piernas. Los pies tocan el suelo. ¿Dónde están la boca, la nariz, los ojos y la frente? ¿Dónde están los dientes? ¿Dónde está la cabeza? ¿Dónde está el cerebro? ¿Dónde están las orejas? ¿Dónde están los brazos? ¿Dónde están las manos? ¿Dónde están las rodillas? ¿Dónde están los pies? ¿Dónde está el sentido de la vista? ¿Dónde está el sentido del oído? ¿Dónde está el sentido del olfato? ¿Dónde está el sentido del gusto? ¿Dónde está el sentido del tacto? Ver. Nosotros vemos con los ojos. Oír. Nosotros oímos con las orejas. Oler. Nosotros olemos con la nariz. Saborear. Nosotros saboreamos con la lengua. Tocar. Nosotros tocamos con las manos y la piel. Tener. El cuerpo tiene diferentes partes. Los dedos de las manos y pies tienen uñas. Estar. La cabeza está arriba del cuello. La boca, la nariz y los ojos están en la cara. Entrar. El aire entra al cuerpo por la nariz. Los alimentos entran al cuerpo por la boca. Servir. La boca sirve para comer. Las orejas sirven para oír. Unir. El cuello une la cabeza con el tronco. Los hombros unen el cuerpo con los brazos. Tocar. La lengua no toca la nariz. Las manos y la piel tocan los objetos.
Los órganos del cuerpo. El cuerpo humano tiene muchas partes. Algunas de esas partes son órganos. Los órganos realizan funciones que hacen que una persona pueda trabajar, correr, saltar, caminar, jugar, comer, pensar y muchas actividades más. Algunos órganos importantes del cuerpo son los siguientes. El corazón. Está al centro y a la izquierda del pecho. Tiene el tamaño del puño de la mano. El corazón funciona como una bomba que impulsa la sangre por todo el cuerpo. El cerebro. ¿Está en la cabeza? El cerebro controla todas las funciones del cuerpo, como leer, hablar, dibujar o mover una mano. Las emociones y los pensamientos también dependen del cerebro. Gracias al cerebro el ser humano es diferente de los animales. Los pulmones. Para vivir necesitamos respirar oxígeno del aire. Cuando respiramos, el aire entra por la nariz y llega a los pulmones, que son de color rosa y están al lado del corazón. El estómago. Está en la parte superior del abdomen. Para tener energía necesitamos alimentos. Los alimentos entran por la boca y llegan al estómago, donde se aprovechan los nutrientes. Los huesos, los músculos y la piel también son órganos del cuerpo. Cuando los órganos de una persona funcionan bien, entonces está sana, pero cuando no funcionan bien, la persona está enferma. ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está el cerebro? ¿Dónde están los pulmones? ¿Dónde está el estómago? ¿A dónde llegan los alimentos? ¿Para qué sirve el cerebro? ¿Qué hace el corazón? ¿Cuál es la función de los pulmones? ¿Cuál es el órgano más importante? ¿Para qué necesitamos los alimentos? ¿Qué pasa cuando los órganos no funcionan bien? Ser. El corazón es un órgano muy importante. El corazón y el cerebro son los órganos más importantes del cuerpo humano. Estar. ¿El cerebro está en la cabeza? Los pulmones están en el tórax. Tener. El corazón tiene el tamaño del puño de la mano. Los órganos tienen diferentes funciones. Realizar. Los órganos realizan funciones vitales. Funcionar. El corazón funciona como una bomba. Si los órganos funcionan bien, el cuerpo está sano. Impulsar. El corazón impulsa la sangre por todo el cuerpo. Controlar. El cerebro controla muchas funciones del cuerpo. Depender. Las emociones dependen del cerebro. Necesitar. Los seres humanos necesitan respirar aire. Respirar. Los seres humanos respiran el aire por la nariz. Entrar. El aire entra al cuerpo por la nariz. Los alimentos entran al cuerpo por la boca. Llegar. El aire llega a los pulmones. Los alimentos llegan al estómago. Los delfines. Los delfines son animales marinos. Pueden vivir en casi todos los mares del planeta, pero generalmente se localizan en los océanos Atlántico y Pacífico. Miden entre 2 y 7 metros, pesan hasta 300 kilogramos y pueden vivir hasta 30 años. También pueden reproducirse durante todo el año.
Los delfines viven en grupos y pueden comunicarse a través de sonidos, saltos o danzas. Los delfines recién nacidos se alimentan de leche materna y más tarde comen peces y mariscos. Los delfines pueden respirar gracias a un pequeño agujero que tienen en la cabeza, para eso tienen que subir a la superficie del mar. Pueden nadar hasta 250 metros debajo de la superficie del agua. Los delfines viven en mar abierto, pero a veces pueden acercarse a la playa y tener contacto con el ser humano. Estos animales son muy inteligentes, amigables y nobles. Pueden nadar muy rápido gracias a la aleta de su cola. Cuando un delfín está alegre, puede saltar hasta 5 metros en el aire y hacer maravillosas acrobacias o hermosas danzas debajo del agua. Los delfines también pueden ayudar a los seres humanos a pescar. A través de señales, los delfines avisan a los pescadores dónde echar las redes. A veces estos animales marinos sirven como entretenimiento en parques acuáticos. Con frecuencia los delfines mueren atrapados en redes de pesca ilegal. También mueren por la contaminación del agua y por diversas enfermedades. ¿Dónde viven los delfines? ¿Cuánto tiempo viven los delfines? ¿Cuánto miden los delfines? ¿Cuándo se reproducen los delfines? Ser. Los delfines son animales marinos. Poder. Los delfines pueden vivir en casi todos los mares. Medir. Los delfines miden entre 2 y 7 metros. Pesar. Los delfines pesan hasta 300 kilogramos. Vivir. Los delfines viven hasta 30 años. Avisar. Los delfines avisan a los pescadores dónde echar las redes. Comer. Más tarde, los delfines comen peces y mariscos. Servir. Muchos delfines sirven como entretenimiento en parques acuáticos. Morir. Con frecuencia los delfines mueren atrapados en redes de pesca. Tener que. Los delfines tienen que subir a la superficie del mar para respirar. Alimentarse. Los delfines recién nacidos se alimentan de leche materna. Localizarse. Los delfines se localizan principalmente en los océanos Atlántico y Pacífico. Poder. Los delfines pueden vivir en casi todos los mares. Los delfines pueden vivir hasta 30 años. Los delfines pueden comunicarse a través de sonidos y danzas. Los delfines pueden respirar gracias a un pequeño agujero que tienen en la cabeza. Los delfines pueden nadar hasta 250 metros debajo de la superficie. Los delfines pueden acercarse a la playa. Los delfines pueden nadar muy rápido. Los delfines pueden saltar hasta 5 metros. Los delfines pueden ayudar a los seres humanos.